Vamos a comenzar a grabar. Entonces estamos hablando de la integral de línea, ¿sí? Y entonces dijimos, bueno, hay un elemento importante en la integral de línea, que es la curva sobre la que integro, ¿sí? O mejor dicho, si lo pensamos en el sentido de que el campo es una fuerza que actúa sobre una partícula que sigue esta trayectoria, pues es importante parametrizar esa trayectoria y aprender a parametrizar algunas trayectorias, ya que va a jugar un papel importante en el momento de hacer la integral de línea. ¿Listo? Entonces habíamos hecho un ejemplo de una trayectoria muy sencilla que es un segmento de recta. Bien. Y habíamos escogido aquí el punto 1, 0, punto de coordenadas 1, 0. Y habíamos parametrizado el segmento que va de aquí hasta el punto por acá. Le hemos puesto coordenadas 2, 2. Listo, ya teníamos la parametrización de ese segmento. Habíamos dicho que para parametrizar cualquier segmento de recta, teníamos que conocer el punto inicial que llamé A, el punto inicial B, y aplicar esta regla aquí, que la parametrización R de T es igual a, eso es para cualquier caso, ¿no? Igual el punto inicial más T veces el vector director. El vector director pues es B menos A. B menos A. Entonces habíamos hecho las cuentas ya para este ejemplo concreto aquí, estamos viendo, para parametrizar ese segmento en este sentido, ¿sí? Saliendo de A y llegando a B, y habíamos concluido que esa parametrización da R de T igual a, y lo voy a escribir en la otra notación, nos había dado 1 más T en I, 1 más T en I, y nos había dado 2T en J. ¿Listo? Y aquí T varía de 0 a 1. Cuando es un segmento de recta, y como estamos haciendo aquí, la variación del parámetro T es de 0 a 1 siempre, por las razones que expliqué hace un momento. Entonces, uno tiene que especificar eso, T variando de 0 a 1. ¿Listo? O sea que si ustedes, si T vale 0, ¿en qué punto estoy? Si sustituyo aquí me daría 1 más 0, 1, más 2 por 0, 0. Estaría en el punto 1, 0, un punto inicial. Y cuando T vale 1, ¿dónde estoy? Si T vale 1, aquí coloco 1. 1 más 1 es 2. 2 y más 2 por 1, 2. 2J, que es este punto final. Bien. Entonces, ahí aprendimos a parametrizar un segmento de recta. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Bueno. Sería bueno parametrizar otro tipo de curvas, ¿no? O, por ejemplo, nosotros conocemos la gráfica de muchas funciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que la gráfica de la función, eso para segmentos, pero por ejemplo la gráfica de la función raíz de x es así, como cóncava hacia abajo. Entonces, si nosotros dicen, no, nuestra partícula sale del origen y va hasta este punto, vamos a suponer que ese punto aquí, x vale 4, y vale 2. ¿Sí? Y esa curva tiene esta forma funcional. Y igual a raíz de x. ¿Listo? Que esa es la curva C que estoy analizando. Entonces, ¿cómo parametrizo esa curva? ¿Sí? Una cosa es expresarla así en esta forma funcional, y igual a raíz de x. Y la otra forma, la que necesitamos, es expresarla así. R de t igual a una función x de t en i más una función y t de j. Entonces, ¿quiénes serían esas funciones para ese caso? Necesitamos expresarla así. ¿Y de dónde a dónde va a variar el parámetro? En este caso t, para parametrizar esa curva azul que dibujé aquí. Entonces, en este caso, nosotros podemos simplemente decir que x de t
va a ser simplemente la función t. X de t va a ser t. Entonces sería ti. Y si x, o sea, yo estoy diciendo que x va a ser igual a t. Y es como la variable libre. Y si x es igual a t, entonces ¿cuánto vale y? Pues y va a valer raíz de t, según esta forma funcional. Por lo tanto, la parametrización de esta curva sería ti más raíz cuadrada de t en j. Una cosa es presentarla así, otra en la forma parametrizada de la curva. Listo, en este caso, ¿de dónde a dónde varía t? Pues de dónde a dónde varía x aquí. X varía de 0 hasta 4. Entonces el parámetro t tiene que variar de 0 a 4 para describir esa curva. ¿Listo? Entonces cuando tenemos formas funcionales de, como aquí la presentamos, ya sea y igual a raíz de x o y igual a x al cubo, cualquier otra forma, siempre vamos a decir que el parámetro t es igual a x. ¿Sí? Y usamos la fórmula, la forma funcional para determinar quién es y. Y si el parámetro t va a ser igual a x, pues miramos aquí la variación de x en la que se describe esta curva, en este caso de 0 a 4. Entonces podemos parametrizar curvas así también. Listo. Otro ejemplo. Si queremos parametrizar curvas circulares, ¿cómo sería una curva circular? Entonces sería así, miren. Digamos el eje X, eje Y, bueno. Y aquí tengo una curva. Puede ser que quiera parametrizar la curva completa, o sea, cerrada, que tiene el mismo punto inicial y final. Sale de aquí, viene por acá en este sentido, y llega aquí de nuevo. ¿Listo? Entonces yo quiero parametrizar esa curva. Digamos que esto tiene un radio R. ¿Listo? Entonces yo tengo que dar una parametrización así. R de t va a ser igual a ¿qué? R de t va a tener una componente x de xt en i, y de t en j. Entonces necesito saber quiénes van a ser ese par de funciones. Más y de t en j aquí. ¿Listo? Ahora, para encontrar esa parametrización, nosotros podemos decir lo siguiente. Cuando nosotros usamos coordenadas polares, nosotros ¿qué decimos? Que x es igual a r coseno de teta, ¿cierto? Y decimos que y es igual a r seno de teta. Cuando usamos polares. Bien. O sea que cuando nosotros usamos polares estamos describiendo, si yo dejo el radio fijo, r está fijo, r fijo. Entonces estoy describiendo, a medida que voy variando el ángulo teta, entonces empiezo a describir todos los puntos que están sobre la circunferencia de radio r. Si yo, por ejemplo, si teta vale 0, estoy aquí describiendo las coordenadas de este punto. Si teta vale pi medio, describo las coordenadas de este punto. Si teta vale pi de este punto, si teta vale 3 pi medio de este punto y así. Teta vale 2 pi, llego acá. ¿Sí? Y para ángulo intermedio, pues describo el punto que está por acá. ¿Listo? Entonces, en lugar de llamarle a eso el ángulo teta, llamémosle t. No importa cambiar teta por t aquí. ¿Sí? Entonces, la parametrización de una circunferencia, de una curva, o sea, la circunferencia de radio r, va a ser esto que está aquí, teniendo en cuenta lo que conocemos de polares. Entonces va a ser r coseno de t en i. Esa sería la parametrización.
más R seno de teta, de seno de t, perdón, en J. Y si quiero parametrizar en ese sentido que está ahí, pues t va a tener que variar de dónde a dónde y dar todo el giro completo. Entonces t tiene que variar de 0 a 2pi. Cuando t varía de 0 a 2pi doy el giro completo. Y cuando t vale 0 inicio en este punto, porque miren, me daría coseno de 0 que es 1, 1 por r es r, y seno de 0 es 0. Entonces me daría el punto r, 0. Y este punto aquí tiene coordenadas r, 0 exactamente. Por ejemplo, cuando t vale pi medios, cuando t vale pi medios, y me da coseno de pi medios que es 0, 0 por r es 0, y seno de pi medios es 1. Entonces me haría la coordenada 0 en x, r, 1 por r, r en y. Entonces estaría en este punto y así sucesivamente. Bien. Si me piden, por ejemplo, parametrizar solamente el lado derecho de la circunferencia, digamos, comenzando desde aquí y yendo así, solo este lado derecho, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, la parametrización es la misma, solo cambio de dónde a dónde varía el parámetro. En ese caso, si quiero parametrizar solo este lado derecho, entonces este tendrá que variar desde menos pi medio, desde menos 90 grados, a pi medios. Entonces, de esa forma, genero esta curva que sale desde aquí y viene, sube hasta acá. ¿Sí? Entonces, así podemos parametrizar circunferencias. Y el radio, pues, el que me digan. Si me dicen, una curva que es una circunferencia de radio 2, entonces aquí coloco el radio que me hayan dado. Si es de radio 2, pues coloco R siendo 2. Lo estoy haciendo en términos generales, por eso coloco R. Pero si nos dan un valor concreto, entonces coloco aquí 2, 2 seno de t. Y así sucesivamente, para cualquier radio. ¿Listo? Entonces ya tenemos cómo parametrizar algunas curvas. Bien, entonces ya tenemos el primer elemento de la integral de línea. Primero, parametrización de curvas. Listo, bien. Estamos ok con eso. Ahora, ¿cómo es que vamos a definir la integral de línea? ¿O en qué consiste? Y un campo vectorial, ¿no? Entonces coloquemos aquí. Integral de línea de un campo vectorial. Entonces, recuerden que nuestra idea es calcular el trabajo que realiza el campo sobre una partícula que describe la trayectoria C. Entonces tenemos el campo F como la fuerza que actúa sobre una partícula que describe una curva C. F es el campo. ¿Sí? Entonces, si uno mira la definición de trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Listo? Fuerza por distancia. Bien. Ahora, si nosotros pensamos en un diferencial de trabajo, o sea, pensemos así. Yo tengo mi partícula aquí, describe esta trayectoria. Acá, hasta el punto final. Listo, y el campo está por ahí actuando. Entonces, digamos, un diferencial de trabajo, una pequeña cantidad de trabajo, ¿qué sería? Pues sería el trabajo que realiza el campo sobre una pequeña distancia. Un dr. ¿Por qué? Porque es que, ¿a qué le llamo r? O sea, recordemos que la curva tiene una parametrización r de t. ¿Sí? Entonces, este r, digamos, es esta pequeña distancia, desde un punto hasta una distancia diferencial, muy pequeña. R de t es un vector. Entonces, este r viene siendo un vector. Entonces, una pequeña cantidad de trabajo es igual a la fuerza por
una pequeña cantidad de distancia, con un dr. Bien, este producto aquí es un producto vectorial. ¿Por qué? Porque recuerde que el campo tiene dos componentes. Y el campo F, recordemos que él se puede escribir así. F es igual a MI más NJ. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago esta multiplicación aquí, esto es una multiplicación entre vectores. Y el dr, ¿qué es el dr? Permítame hago una observación aquí. Recordemos que dt es igual a xt en i. Es un vector también. Más yt en j. Entonces, si yo quiero derivar este vector, si esta parametrización, lo puedo hacer. La derivada de r con respecto a t es igual a derivar cada una de sus componentes. Es igual a la derivada de x con respecto a t en i más la derivada de y con respecto a t en la coordenada j, pues acá en j. Sí, entonces, bueno, yo tengo el dr y no dr de t. Entonces, este dt que está aquí, como una cantidad infinitesimal de tiempo, digamos, la puedo pasar acá a multiplicar al vector. Entonces, en ese sentido, dr es un vector. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago este producto aquí, es un producto punto que se hace coordenada a coordenada. Entonces, ese producto punto, ¿cuánto va a dar? Va a dar m por esta primera coordenada aquí, más n por esta segunda coordenada. Y eso lo que me está calculando es, digamos, el trabajo que realizó el campo, ¿sí? En la coordenada x, en un pequeño desplazamiento en x, más el trabajo que realizó el campo en y, o sea, n por un pequeño desplazamiento en y. ¿Sí? Eso me da una pequeña cantidad de trabajo, dw. ¿Listo? De hecho, si este dt lo distribuyo acá, en este paréntesis, ¿sí? dt es una cantidad infinitesimal de tiempo. Estoy analizando todo esto en un pequeño instante de tiempo. Entonces, multiplicando coordenada a coordenada, eso me da dx. ¿Sí? Porque me da dx sobre dt por dt. Se cancelan los dt aquí. Más dy en j. Entonces, cuando yo calculo f.r, eso me da m por dx. ¿Sí? El trabajo que se hizo en la coordenada x más n por dy. Da esa multiplicación. ¿Sí? Que es un producto punto. Esto es un diferencial de trabajo. Entonces, si yo sumo todos los diferenciales de trabajo, eso me da el trabajo total que se hizo en esa trayectoria. Entonces, acá tendré que sumar todo el trabajo que se hace sobre esa curva, ¿sí? Cuando ya va siguiendo este recorrido. Por lo tanto, el trabajo es igual a esta integral. Está aquí. El trabajo es igual a esa integral de línea. El trabajo que se hace en cada instante en el que la partícula recorre esta trayectoria C. Bien. Ahora la pregunta es, bueno, teóricamente se llegó a una fórmula, pero no se ha hecho nada, ¿cierto? Porque son símbolos. Todo esto es símbolo, simbología. ¿Cómo se hace la integral en sí? Además, esta integral que quedó aquí tiene dos diferenciales, de x y de y. Entonces, ¿cómo uno opera esa integral? Bien. Entonces, veamos si el libro tiene un teorema que nos diga cómo trabajar con ese símbolo, cómo hacer la integral en sí. A ver aquí. Entonces, bueno, el libro sí dice cómo hacerlo, que es este teorema. ¿Sí? Nos dice, bueno, pues coloque la parametrización en el campo y haga la integral de la siguiente forma.
Bien, la integral de f por dr es la integral de a hasta b, donde a y b es la variación del parámetro t, que describe la curva c sobre la que estoy integrando, del campo evaluado en esa trayectoria por r' de t de t. O sea, ¿qué nos está diciendo este teorema o esa definición? Vamos a, porque por ahorita es un símbolo. Nosotros podemos hacer lo que queramos con los símbolos, pero a la hora de hacer las cuentas, ¿cómo es que se hace? Entonces lo que tuvimos en la cajita no es más que un símbolo por ahora. Entonces, ¿cómo procedemos a resolver la integral? Entonces, permítame que escribo acá arriba. De nuevo esa. Entonces, el trabajo es igual a la integral sobre la curva C de m de x más n por dy. Donde estamos asumiendo que el campo estamos calculando la integral de línea del siguiente campo. mi más nj. Bien, entonces ahorita, bien, listo, tenemos eso. Tiene su razón de ser esa definición, como un trabajo. Ahora, ¿cómo se hace la integral? Entonces tenemos que pensar en la curva C. Supongamos que la curva C tiene la siguiente parametrización. R de t igual a xti más ytj. ¿Listo? Entonces, esta es la clave con la parametrización para hacer esta integral. ¿En qué sentido? O sea, nosotros queremos ver cuál es el trabajo que está realizando el campo en esta curva, ¿sí? O sea que el campo, recuerda que el campo se puede evaluar en un punto de XY. Y él ahí nos dice qué vector se le asigna a ese punto y eso nos está diciendo qué fuerza está recibiendo la partícula en ese punto. Entonces nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que calcular, digamos que esta curva varía, el parámetro varía desde A hasta B. ¿Sí? Entonces, según el teorema o la definición que nos dieron ahí, escrita ya traduciéndolo a esta notación, sería la integral de A a B, donde varía el parámetro de ¿qué? Del campo evaluado en xt con yt. ¿Por qué? Porque esto me da cuál es la fuerza que se actúa o la fuerza que se le aplica en esta primer componente a mi curva, ¿sí? Por dx. ¿Pero dx qué es? Dx ¿cómo se obtiene? Entonces dx, a ver, x es igual a xt, ¿sí? En esta curva. Entonces dx va a ser igual a x' de t, la derivada de esa función con respecto a t, por dt. Esto aquí, en lugar de escribir x de x, escribo x' de t por dt. Más, y lo mismo para la otra parte, más la función n evaluada en la parametrización xt yt por dy, pero dy va a ser y' de t por dt. ¿Sí? Entonces, si ustedes notan esta integral que me quedó aquí, es una integral sobre t, es una integral de una sola variable. Y que es muy sencilla de resolver. Esto aquí sería y' de t por dt. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos, en síntesis,
evaluando el campo en la parametrización de la curva. Y por eso aquí coloco m evaluado en x, t, y, t. Y calculando, lo evalúo en la parametrización y calculo, digamos, la primera parte es el trabajo que se realiza en la coordenada x. Y esto acá es la que se realiza en la coordenada y. Y voy sumando. A medida de que el parámetro t varía de 0 a a, describo toda la curva. Entonces, esta es la forma funcional. Esto sí tiene, esta igualdad sí es útil, que nos está diciendo cómo hacer la integral de línea. Nos está diciendo cómo proceder. Nos está diciendo en síntesis que la integral de línea de esta forma se transforma en una integral de una sola variable. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio para que eso quede más claro porque es bastante teórico todavía. Entonces veamos un ejemplo por aquí. Si quiere hagamos uno de los ejercicios que están en el libro. Y podemos empezar con uno sencillo y luego uno más complicado. Podemos hacer este 27. ¿Listo? Entonces nos dan el campo. Entonces nos dan el campo que es f de xy igual a xy más yj. ¿Listo? Nuestro campo, un campo sencillo. Y nos dan la parametrización, que es ti más tj. ¿Cuándo t varía de 0 a 1? También una parametrización sencilla. De hecho, cambiémosla un poquito para que sea más interesante. Coloquemos aquí ti. Y acá coloquemos t al cuadrado. En lugar de t al cuadrado. T al cuadrado j. Y la variación sí dejémosla igual. Cuando t varía de 0 a 1. Listo, entonces debemos calcular la integral de línea de este campo sobre esta curva, pues. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? Que la integral de línea era igual a, que también es común que aparezca así, f por dr, la integral de línea del campo en esa curva, es igual a lo que dijimos antes, a m por dx más n por dy. Esta expresión que yo coloco aquí en el lado derecho, a esto le llama el libro la forma diferencial de la integral de línea. ¿Sí? Y es mucho más útil. La otra es un símbolo. Esta ya nos ayuda a plantear la integral en sí. Vamos a ver. Entonces yo estoy usando la forma diferencial de la integral de línea, que es esto que está aquí. ¿Sí? Integral de línea en forma diferencial. Estoy diciendo que f por dr es igual a esta integral que está acá. ¿Sí? Donde aparece el diferencial de x de y. Eso es mucho mejor expresarlo así. ¿Por qué? Vamos a ver. Entonces, en este caso, vamos a ver quiénes son los elementos aquí importantes. ¿Quién es m y quién es n? Pues el m y el n vienen del campo. En este caso, m es la primera coordenada, en este caso x, y n es igual a y. Listo. Ahora, ¿quién es? Yo tengo que reescribir esta integral ahorita, según la fórmula que estudiamos hace un momento, así, como la integral de 0 a 1, porque de 0 a 1 varía el parámetro t. ¿De qué? De m, pero evaluado en la parametrización. ¿Sí? En mi parametrización, ¿quién es xt y quién es yt? Pues x de t es t. Aquí este t, perdón, es xt. Y este t al cuadrado es yt. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues m evaluado en la parametrización. Si m es igual a x, entonces aquí coloco, y x es igual a t, entonces aquí coloco t.
Sería la integral de t por dx. ¿Pero cuánto es dx? Si x es igual a t, entonces dx, cuando uno hace método de sustitución en integral, es igual a dt. Entonces, en este caso de x igual a dt, entonces aquí coloco t por dt. ¿Sí? ¿Por qué? Repito, m es igual a x es igual a t. Entonces aquí coloco t. Y de x es igual a dt. Entonces, por eso esta forma diferencial de la integral de línea es mucho más fácil porque puedo hacer todas estas observaciones, pues. Continúo, más n. Pero n lo tengo que hablar en la parametrización. N es igual a y. Y y es igual a t al cuadrado. En mi parametrización. Entonces, coloco aquí t al cuadrado por dy. ¿Cuánto es dy? Si y es igual a t a la 2, entonces dy es igual a 2t a la 2, perdón, 2t. La derivada de t a la 2 es 2t por dt. Eso vale de y. Entonces aquí coloco 2t por dt. ¿Sí? Y esta integral la escribamos la forma habitual. Que tengo factor común el diferencial de t. Está aquí, está aquí. Entonces saco factor común de t y eso me queda t más t al cuadrado por 2t. Entonces me queda 2t al cubo por dt. ¿Listo? Y esta integral es de una sola variable ya. La integral de t es t a la 2 sobre 2. Y la integral de 2t al cubo es t al cubo. Ah, no, perdón. Es 2 tercios. Perdón, es t a la 4 sobre 4. Sobre 4, el 4 se simplifica aquí con el 2. Entonces me queda t a la 4 sobre 2. Evaluado entre 0 y 1. Cuando evalúo en el extremo superior primero 1, eso me da 1 más 1 al cuadrado sobre 2 más 1 a la 4 sobre 2, da 1 medio más 1 medio 1. Y, le resto cuando evalúo en 0, que es 0. ¿Sí? Entonces, esta integral de línea da 1. ¿Sí? Eso tiene unidades de trabajo. Bien, da 1. Entonces ahí lo que hicimos fue usar la forma diferencial de la integral de línea. ¿Sí? Y lo que hicimos fue evaluar la parametrización de la curva en el campo. Y cuando yo coloco, cuando yo dije m es igual a x y en mi parametrización x igual a t, ahí estoy evaluando el campo en la parametrización. Bien, yo estoy calculando el trabajo que se realiza en cada momento, en cada posición. ¿Sí? O sea, más o menos gráficamente está ocurriendo esto así. En cada instante, en cada momento se calcula el trabajo. Entonces, digamos que este es el punto inicial de mi trayectoria, de la curva C. Entonces, aquí yo tengo una coordenada x, t, y, t, ¿sí? Según mi parametrización. X, t, y sub t. Listo, aquí. Entonces, cuando yo evalúo el campo en la parametrización ahí, digamos, estoy viendo cuál es la fuerza que está haciendo el campo aquí a ese puntico. Ah, no, coloco un vector. Y el campo puede apuntar hacia abajo, hacia arriba. Ahí calculé esa fuerza. Y eso, cuando yo multiplico eso por dx y dy, ¿qué estoy diciendo? Estoy calculando la fuerza por distancia en cada coordenada. ¿Sí? Entonces aquí estoy aplicando la fórmula trabajo es fuerza por distancia. Entonces digamos el trabajo que hace el campo en la coordenada x, fuerza por distancia. ¿Sí? El de x viene siendo la distancia. Este es el trabajo que hago en la coordenada y, fuerza por distancia. Y estoy sumando eso.
a medida que varía el parámetro de 0 a 1. ¿Listo? ¿Se entiende el concepto de la integral de línea ahí? ¿O no? Yo creo que sí, sigamos con otro ejercicio, profe. Listo. Entonces vamos a hacer otros ejemplitos a ver. Entonces la integral de línea realmente es sencilla. Es bueno que entendamos toda la notación, lo que significa esto, que es el trabajo en X, trabajo en Y. Pero en sí es sencillo. Entonces vamos a ver otro ejemplo del libro. Entonces ya digamos que con eso ya se puede resolver algo del taller. Si ustedes miran, por ejemplo, este 2 ya se puede hacer también. ¿Por qué? Pues aquí nos dan el campo ya. Esto es M, esto es N, ya al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué nos toca hacer? Nos toca parametrizar el segmento de recta que va de 2,2, de 2,0 a 2,2, según lo que estudiamos hace un momento, cómo parametrizamos el segmento de recta. Y ahí ya, voy a hacer ahí ya terminaría. Voy a hacer uno muy parecido a ese. Que nos toque parametrizar el segmento y todo. Y como lo hemos visto nosotros, esa idea, déjame hacer una observación aquí. Nosotros podemos definir campos vectoriales en el plano, ¿sí? O también en el espacio tridimensional. Entonces sería un M, si es en el espacio tridimensional, sería un MI más NJ. Creo que el libro usa la letra P, más IJ, más PK, que sería la coordenada Z, pues. Entonces, de la misma forma, de la integral de línea, como M, N y P representan cada uno el trabajo que se hace en X, en Y y en Z. Entonces la integral de línea, en este caso sería M por dx, ¿sí? Digamos, fuerza por distancia en la coordenada X. Trabajo en X más N de Y, trabajo en Y, más P por dz, que es el trabajo en Z. Entonces en ese caso ya nuestra parametrización R, como es una curva en el espacio tridimensional, pues tendría aquí un xt en I, un yt en J y un zt en K. Pero el procedimiento sería totalmente análogo. Sí, aunque este no ha sido el énfasis, en el taller no hay ni un ejercicio así. Es lo mismo prácticamente. Más zt en K. ¿Listo? Entonces, siguiendo la misma lógica, se generaliza así. La integral de línea para un campo vectorial tridimensional. Bien, entonces nos va a cortar la llamada. En 5 minuticos les envío el otro link para hacer otro ejemplo. Bien, integral de línea. ¿Listo? Que se va a cortar aquí, ya pasaron 40 minutos.